Padre, queremos cumplirla, Señor, tu voluntad, queremos cumplir tu presencia, Padre, lo que tú tienes para nosotros, para lo que fuimos creados, para lo que fuimos formados. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Bueno, la palabra clave aquí es dejen, ¿sí? Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y a veces esa es la necesidad del ser humano, no nos dejamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que te dice el mundo? No te dejes. ¿Qué es lo que te dicen las personas? No te dejes. Y lo que Dios quiere es que te dejes transformar por Él, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra clave es dejar. ¿Y qué significa dejar, verdad? Es cederle el control a Dios. Esa es la cosa principal. Cederle el control a Dios. Darle a Dios la oportunidad de que trabaje con tu vida. Soltar, ¿verdad? Ahora sí que la gente ha malinterpretado esa palabra de suelta a esa persona. No, suéltale a Dios. ¿Me explico? Suéltale a Dios las ideas. Suéltale a Dios, fíjate esta, las costumbres. Yo sé que tú vienes del rancho, yo sé que tú vienes de una familia con unas cosas, con unas ataduras, ¿sí? Yo cuando te casas tienes que dejarle todo a Dios, ¿verdad? Tus pensamientos, tu forma de criar hijos, ¿verdad? No, hombre, era una discusión entre Steph y yo que si le íbamos a disciplinar a nuestros hijos, que si no, que si tú quieres educarlos de tal forma, que si esta. ¿Sabes quién tiene la solución? Todavía no teníamos hijos y ya nos estábamos peleando por eso, ¿verdad? Pero pues es también bueno, ¿verdad? Que sepas. ¿Quién tenía la solución? Dios, ¿verdad? Soltarle a Dios las ideas, las costumbres, las influencias, ¿verdad? Hay que soltarle a Dios a las personas que te están haciendo daño y soltarle a Dios también los hábitos, ¿verdad? Dejar que Dios transforme tus pensamientos, tu conocimiento. Vente para acá, Gadiel. Sí, ¿eh? Ok, no te preocupes, que todas las chicas te conozcan. Ese es Gadiel, es uno de los jóvenes bateristas. Todo internet te va a conocer. Ahora, ¿cómo necesita, antes de que llegue, si habíamos dicho que el alfarero, ¿quién era? Dios, ¿verdad? Antes de que llegue a las manos de Dios, nosotros, en ese simbolismo que estamos viendo, nosotros somos el barro. Voltea al que está a tu lado y dile, tú eres barro, ¿sí? Es un pedazo de barro, ¿sí? Y el problema es que el barro, para poder ser usado por Dios, debe de ser un barro que sea moldeable, ¿ok? Sin suciedad, que esté completamente uniforme y que es imposible, cuando está de esta forma, es imposible que el barro, cuando el alfarero está trabajando, se quiebre. Así que ahora te va una cosa, un secretillo, ¿verdad? Cuando el barro se rompe, porque estaba trabajando el alfarero, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el alfarero? ¿Han visto al alfarero trabajar? Agarra el barro. Imagínate que eres tú el barro en manos de Dios, ¿verdad? Y le hace, y luego empieza, y empieza así. Pero el problema es que el barro necesita estar bueno, ¿verdad? Sin impurezas ni nada. Entonces, digamos, si fuera nosotros, sin pecado, sin suciedad, para que pueda usarlo Dios, ¿sí? Para que pueda empezar la creación, ¿verdad? Entonces, el barro, ¿sí? El barro, cuando se rompe, el barro, cuando el alfarero está haciendo el trabajo, cuando se rompe el barro, no es culpa. Escúchame, imagínate que Dios está trabajando con tu vida y de repente, ¡pum!, se quiebra. Y el problema no es del alfarero, porque el alfarero, como es Dios, Él no se equivoca. ¿El problema de quién es? Del barro. ¿Cuál es el problema? El barro está mal en su vida. Hay que verlo como el alfarero no se equivoca, pero el barro está sucio, el barro está malo. Ahora, si el barro está sucio, no significa que Dios agarre el barro y dice, pues ya no lo necesito, ¿verdad? Ya no necesito a Daniel, no lo puedo moldear porque está todo pecador. No es cierto. Voy a agarrar a Vero. No es cierto. ¿Qué es lo que sucede? Va y empieza a quitarle
a pellizcarle, a quitarle todas las impurezas, a prepararlo. El único problema es que si nosotros somos el barro para que Dios moldee y nos pueda usar y nos pueda hacer vasijas útiles, el problema aquí es que se va a tardar más tiempo en cumplir el propósito a que si estuviera limpio el barro, ¿sí? Una de las cosas que yo creo de por qué, ¿verdad? Mi propósito ha ido avanzando rápido, ¿verdad? Porque tú puedes ver gente de 20, 30 años en la iglesia y jamás ha sido un barro útil para el Señor porque no quieren dejar la sociedad, ¿me explico? Pero hay gente que llega y al año, a los 2 años ya empieza a servir y empieza a ser una vasija útil y empieza a ser moldeada por Dios, que ahorita vamos a ver eso. Pero es porque es un barro que ha decidido limpiarse, ha decidido estar puro para llegar a las manos del alfarero, ¿sí? Entonces, punto número 1, Dios te quiebra, ¿verdad? Era lo que les decía ahorita, Dios te quiebra. ¿Qué significa eso? Le pega y le pega, empieza a pegarle, lo pone en el centro, lo centra y luego empieza a dar vuelta, ¿sí? La rueda del alfarero. Y el barro está duro y empieza a echarle un poquito de agua. El significado del agua es el Espíritu Santo. Empieza a echarle un poquito de agua al barro, pero el barro, es que no mandé las fotos, pero el barro se ve así, vean, así. Voltea a ver. ¿Tú crees que el que está al lado de ti se parece a este barro más o menos? Sí, sí. El hermano piedra, dile. Dile, tú eres el hermano piedra. Entonces, pues ya no alcanzaban a ver ahí. Es como una bola, ¿verdad? Y luego empieza el alfarero a poner su mano y con la otra mano a echarle tantita agua. Y empieza la rueda a darle, hasta que después de como estar como piedra, empieza a ablandar. Imagínate que Dios no puede trabajar contigo hasta que no se te ablande el corazón. Es que así soy yo y que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer y que esto es mi pensamiento y yo vi en TikTok que así es y yo vi en no, el alfarero tiene que trabajar contigo, ¿sí? El alfarero va a empezar, él es el que manda, él es el que empieza a tomar el control. Primero llega, se centra, ¿verdad? Dios te tiene que centrar y tiene que tomar el control. Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Fíjate. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Qué significa? Que cuando tú vienes a la iglesia o cuando vas caminando o cuando vas en el carro, Dios te puede estar hablando todo el tiempo. Dios con una canción puede, yo me acuerdo, estaba haciendo spinning a bicicleta y de repente dije, o pongo las noticias que me gustan a mí del YouTube o pongo Netflix o pongo una canción, ¿verdad? De adoración. Puse el concierto de Un Corazón, ya salió, ¿ya lo vieron? ¿No? ¿Nadie? Ok, muy mal. Véanlo. Y luego empieza la primera canción y yo hasta me paré en el spin, así. Estaba yo, a mí me valió que pensaban que yo estaba levantando las manos y adorando a Dios y todo eso, porque empezó Dios a poner un corazón receptivo. Cuando tú buscas a Dios, Dios va a empezar a poner un corazón receptivo, te va a empezar a hablar, vas a empezar a ver que en cada conversación, en cada situación, Dios empieza a hablar a tu corazón. Dios necesita un corazón de barro, no un corazón de piedra, ¿verdad? Pregúntate tú ahorita, ¿qué tipo de corazón tengo? ¿Un corazón de barro o un corazón de piedra? De esos de los que ya sientes que ya no recibe. Fíjate, me criticaban mucho por servir a Dios a mí. Porque cuando yo me convertí, a mí me valió todas las personas y mis amigos buena onda y cómo tuvieran el corte de pelo y cómo tuvieran la vestimenta y todo eso. El pastor dijo, así en la iglesia donde yo estaba, dijo, tienes que agradar a Dios con tu forma de vestir y que no sé qué, y así, ¿verdad? El domingo tienes que venirte bien y todo eso. Y yo lo que hice, ¿verdad? Fui a comprarme una ropa nueva y me fui súper arreglado, fajadito, bien guapo, yo tratando de agradar a Dios, a lo mejor un poquito más con mi apariencia, ¿verdad? Porque mi corazón estaba siendo moldeado por Dios y yo tratando de adorar a Dios. Y luego había películas que
que a mis amigos que ya eran cristianos de hace mucho, ya como que a veces ya no les causaba como cosas malas, ¿verdad? Donde decían puras maldiciones y hablaban, hacían bullying y había un poco de como medio de escenas como que no inapropiadas, ¿verdad? Para un cristiano. Yo decía, ¿sabes qué? Yo no voy a ver esto. Y mis amigos me decían, uy, fíjate, yo siendo el nuevo, me decían, uy, qué payaso. Y luego mi familia, pues imagínate que me pusieron hasta un apodo que se llama el Hermanuel, ¿verdad? Hermanuel, ¿por qué? Porque Hermanuel ya no tomaba, ya no fumaba, ya no era el divertido, ¿verdad? De antes. Pero ¿a qué voy con esto, verdad? Un día, yo no sé si era un ángel, yo no sé quién era esa persona. Yo llegué a un congreso y la persona me dijo, ¿sabes qué? Fíjate, y te lo voy a decir. Hace 12 años alguien me dijo, ¿sabes qué? No dejes de creerle a Dios. Tú síguele creyendo a Dios lo que va a hacer contigo. Y que hasta ahora, después de 12 años, Dios sigue poniendo esas palabras en mí. Síguele creyendo a Dios lo que va a hacer contigo, ¿verdad? Yo me agarré de esa palabra, lo que me dijo, y empecé a tener un proceso, ¿verdad? Porque ya empieza el corazón de piedra y luego Dios lo ablanda y luego empecé a tener un proceso y ese proceso es un poco doloroso porque Dios está trabajando contigo. Punto número 2, Dios te abre, ¿verdad? Y no mandé la foto, pero así se ve. Dios te abre, ¿ya vieron? ¿Sí se ve? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Dios te abre. Yo me imaginaba a Dios abriendo mi corazón, moldeándome por dentro, no por fuera, ¿verdad? Porque todavía no llegaba el proceso por fuera. Luego, Dios, luego ya después de que el barro coopera, o sea, de que tú ya dices, pregúntate, ¿quieres que Dios te moldee o no? Ya que tú dices, voy a cooperar, comienza a utilizar cosas como algún tipo de lijas y cosas. Dios empieza a utilizar cosas para empezar a moldearte por dentro, ¿verdad? Y yo estas cosas las llamé la iglesia. Bueno, tu esposa es la que te está moldeando, ¿verdad? Sí, mi esposa me moldea, tus amigos te moldean. Entonces, Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de sus ríos, de su interior correrán ríos de agua viva. Y empieza Dios a utilizar el agua para empezar a abrir, empieza a meter la mano, empieza Dios a usar y empieza a usar utensilios para poder abrir por dentro, ¿verdad? Nos invita a ser personas que nos relacionemos y la iglesia va a ayudar a formar tu carácter. ¿Cómo? Siendo la iglesia, viniendo, ¿verdad? Rojito, me imagino que Dios ha estado moldeando su carácter. ¿Por qué? Porque Él es el que siempre llega primero a la alabanza, ¿sí? Y a decir, Rojito, ay, todos llegan bien tarde a la alabanza. Pero pues Dios está moldeando tu carácter. Te puso a los hermanos para empezar. Y luego de repente Rojito quiere meter a lo mejor una canción. Y dice Rojito, oye, ¿y si metemos esta canción? Y como que si nadie lo escuchara, porque Dios está moldeando su carácter. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí o no? Amén. Fíjense, y les voy a contar una historia. Estoy ahorita en los All Stars. Mi hijo está jugando y hay 4 coaches. Y así como un abortivo, soy yo. Sí. Porque vieron que el papá, yo iba y ayudaba y apoyaba. De repente como que me dijeron, de repente el coach Ido me dice, hey, coach Emanuel. Y yo, hombre, cállate. Yo me sentía como el hijo pródigo, no sé. Y de repente estaba ahí y me empiezan a decir los niños coach. Y así, pero estábamos en el primer juego. Y empieza la emoción, ¿verdad? Le pega el batazo el niño la agarra y la avienta. Y el coach dice, aguanta la pelota. Y yo, sin querer, tira la segunda. Y luego el niño avienta segunda. Y luego el coach le dice, escúchame a mí. Y yo, ay, no, yo decía, Señor. Pero, y luego, como la voz de Dios me habla y me dice, hey,
tú no eres el bueno aquí. ¿Sí? Estoy acostumbrado a ser el líder de jóvenes, estoy acostumbrado a liderar gente, pero también tengo que aprender a que hay autoridad. De hecho, él es como que está el coach chido, el head coach, y luego está otro como coach que es un sargento, un coronel del Army, y luego hay otros dos, y luego ahí sigo yo, ahí como que ya después de 2 semanas me dijeron, pues si te quieres comprar la camisa de coach, y yo, bueno, o sea, me estaban dando la oportunidad, gracias a Dios, pero a lo que voy con esto es que Dios me decía, tú tienes que aprender a callarte la boca, ¿sí? Y así le hago. Yo quiero decir, tira segunda, pero de repente viene, da una instrucción el coach y yo me callo, y aunque él se equivoque, yo tengo que respetar su decisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está moldeando mi carácter, porque un día a lo mejor yo voy a ser ese coach que está ahí, y yo quiero que las demás personas también hagan las mismas cosas, ¿verdad? Que las personas respeten. Pero ¿qué puedo decir yo? Ay, que se vaya a la fregada, ¿me explico? ¿Qué puedo decir yo? Ay, ¿qué le pasa? Si yo soy líder de jóvenes en la iglesia, a nadie le importa, pero si yo he liderado más personas que un equipillo, o puedo decir un chorro de cosas, o yo anteriormente ya he jugado béisbol, no importa lo que sea, él es la persona que está liderando. Entonces yo tengo que aprender a respetar. Y así pasa en la iglesia y en donde estás. Fíjate, en la casa hay roles, ¿verdad? Hay roles de respeto, hay roles de papá y de mamá, hay roles de familia, hay roles de hermanos, ¿verdad? Y hay que aprender a respetar cada uno, ¿sí? Pero bueno, ya después podemos proseguir esto, y si necesitas administración de que tú quieres ser el hermano mayor y eres el menor, pues ahí hablamos. O si, bueno, los matrimonios luego platicamos. 3. Levanta el barro. Y levanta el barro significa esto, miren, ¿ya lo vieron? Ahí está, hay un zoom, levanta el barro. ¿Se puede? ¿No da más zoom? Ahí está. Perfecto. ¿Sí? ¿Es un eco de mi esposa? Lo que sucede es que empieza a hacer un hueco en medio Dios, el alfarero, y de repente empieza a crecer, a crecer, a crecer, y empieza a hacer un jarrón, ¿verdad? Empieza a meter la mano con la sostiene afuera y empieza a hacerlo más finito y finito, porque el barro empieza a levantarse y empieza a crecer, de ser una bola, una piedra. Y hay unos que se quedan como el hermano piedra, el hermano que... Y luego empieza a crecer y a crecer. Y 1 Corintios 3 del 6 al 7 dice, yo sembré la semilla en los corazones. Estaba hablando. Y Apolo regó, pero fue Dios quien la hizo crecer, la semilla, ¿verdad? No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer. Y cuando hablo de crecer, yo me estaba preguntando y estaba buscando estadísticas en internet. Dije, ¿cuánto es el tiempo correcto para pensar que alguien ya creció en Cristo? ¿Cuánto tiempo crees que es estimado para que digas, alguien ya es maduro en Cristo, alguien ya creció en Cristo, ya pasó las pruebas que tenía que pasar? Y si tú tienes menos tiempo, no te sientas mal. ¿Cuánto crees? 2 a 7 años. ¿Alguien más? Hasta que dé frutos. Según Lifeway Research, dice que se toma de 5 a 10 años para una madurez en Cristo, ¿sí? Y según ellos, dicen que las personas que crecen con madurez espiritual tienen 3 cosas que los distinguen. Tienen hábitos regulares de oración y de lectura bíblica. 2, se integran a una comunidad, o sea, van a una iglesia, a una CFC. Y 3, aprenden a servir y a discipular a otros. Para que tú sepas en qué área estás del crecimiento. Si estás en el 3, servir es una parte importante, ¿verdad? Que creo que casi todos sirven aquí. Pero el otro también, ¿a cuánta gente es discipulado? ¿Sí? ¿A cuánta gente? Si eres líder, tienes que discipular. Si eres una persona que está en Cristo y si estás trabajando, tienes que discipular. No importa el tiempo, también Dios puede. Yo empecé a servir al año, pero
tardé aproximadamente 7, 8 años en ser líder de jóvenes. Hay que también, si fuera por mí, yo tan emocionado ya quisiera al año, ¿verdad? Que demostrarle a todos. Pero imagínate todo orgulloso, así Dios va preparando y formando el carácter, y formando el corazón, hasta que un día a lo mejor te dan el privilegio, a lo mejor nada más de ser líder, a lo mejor de estar en un grupo de alabanza, a lo mejor estar en una CFC, o a lo mejor liderar un grupo de jóvenes o de adolescentes, ¿verdad? No es el tiempo, sino son hábitos saludables en la vida de las personas lo que hacen que lleguen a tener una vida de crecimiento y espiritual buena. Y había otro que, según Barna, ¿verdad? Hay 5 niveles de fe según él, de los cuales estos 5 niveles, la mayoría de las personas se quedan en el nivel 3 o en el nivel 4. ¿Sí? El nivel 1, level 1, son personas cristianas que dicen, sé que Dios existe. Que la mayoría de las personas que están aquí creen que Dios existe. El segundo nivel es explorando a ver, lo puse un poquito más moderno, a ver qué onda, ¿verdad? ¿Qué onda con Dios? Ay, o sea, haces preguntas a ver quién es Dios, por qué diezmamos, por qué venimos a la iglesia. Está bien, todos estamos en ese nivel. En el nivel 3 es, yo creo completamente en Dios. Sí, y creo en Jesús, voy a la iglesia, pero a la vez tu vida sigue siendo dividida. Piensas, y hay gente que se queda ahí, ok, creo en Dios, voy a la iglesia, pero todavía no sé si Dios, Jesús, si esta es la religión, todavía piensa que eso es la religión, si esta es la religión correcta en la que quiero estar, ¿verdad? Hay otros que se quedan, a lo mejor tú dices, no, yo full con Dios, ¿verdad? Te quedas en el nivel 4, es la vida 24/7 con Dios, ¿verdad? Ya no es solo religión, es una relación. Mi vida es para Él y no es para tener ego ni nada, sino tú vienes a servir a Dios con un corazón correcto, dispuesto, no te importa. Y el número 5 es conectado. Fíjate, el 4 es, ok, creo en Dios, tengo una relación con Dios, sirvo a Dios, pero hasta ahí te quedas. Pero el número 5 es conectado con el Espíritu Santo. Es cuando este es cuando ya estás en una madurez super high. ¿Sí? ¿Sí se dice high? Super top. ¿Cómo diría la generación Z? Super chill. No, chill, no. Super top. ¿Cómo dirían ustedes? En japonés o en algo, no sé, ¿no? Pues hablan japonés todos los en coreano, top. Es conectado con el Espíritu Santo. Siento que Dios me guía en todo y que hago todo lo que Él dice sin pensarlo. Fíjate, esa es la conexión que tienes con Dios. Esa es la conexión que cuando vas manejando de repente Dios te dice, estás mal en esto. Esa es la conexión con el Espíritu Santo, que cuando le hablas mal a alguien sientes un remordimiento, un arrepentimiento en tu corazón. Tienes ese nivel de relación con Dios que cuando estás mal, ¿cómo es, Steffi? Goated. ¿Qué es eso? Elite. Una relación slap con el Espíritu Santo. Ah, está buena esa, ¿no? O sea, que llegas a esa relación en donde llegas a la iglesia y de repente estás todo amargado y nada más sientes un slap. Levanta las manos, te dice el Espíritu Santo, y tú, amén. O te dice, ve y háblale a aquel metalero. Así es. Y vas y le hablas a las personas. Ve y háblale a esta persona. Llegas a un lugar, de repente te dice Dios, esta persona necesita del Espíritu Santo, y oras por él, hablas con él. Esa es la persona. Solo el 20% de las personas pasan del nivel 3 y la mayoría sigue en modo de creo en Dios, pero no estoy dispuesto a cambiar. Y punto número 4 y último es formar el barro. Y formar el barro, si me le das un zoom aquí, es que ya te ves más o menos así. Antes te veías así como que, creciste. ¿Ya? A ver,
no tienes, dame zoom. Un zoom. Ahí está. Creciste, pero ahora ahí estás. Ay, apareces una vasija. Chécate si el de al lado parece vasija. ¿Sí? ¿Qué parece? Más o menos. ¿Qué vasija le ves al de al lado? A ver, Gadiel, ¿qué vasija le ves a Daniel? Tipo de vasija. Una de ponche. Una taza de café. Yo creo que me veo como una taza de café yo. ¿Sí, verdad? Las muchachas como botella de Coca-Cola. Una taza de té. ¿Sí? Ok. Entonces es donde comienza a ver que la vasija, comienza a verse la vasija tiene esos pequeños detalles de arte de su creador, donde empieza ya Dios a ponerte el piquito. De repente como que de repente parecías piedra y ahora pareces como que algo útil, ¿verdad? Ahora como que vas a servir a las generaciones, como que un papá va a venir, te va a comprar el evangelio que hay adentro de ti y vas a servir para echarle agua durante generaciones a las personas. Vas a servir para servir en las mesas, vas a servir para servir en las cocinas, para servir en las naciones, para darle de beber a mucha gente, para darle de comer a tanta gente. Somos vasijas creadas por Dios por algo. Y aquí es donde conecto con lo de la semana pasada, el llamado de Dios, que es en donde a veces la gente quiere saber ¿para qué sirvo? Cuando estás en el primer paso como piedra. Es que ¿para qué soy bueno? Pues si todavía ni dejas que Dios te toque, ¿me explico? Pero ¿para qué soy bueno? Todavía no te quieres quitar las impurezas para que Dios lo haga. Ya te quieres ver como vasija, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Los hermanos piedras siempre se quejan de los hermanos vasija, ¿sí? Los hermanos piedras son los que nunca crecen, pero siempre se quejan de los que son útiles, ¿verdad? Porque quiero decirte algo, cuando ya Dios te forma y te hace útil para su reino, ¿sabes qué es lo que va a empezar a suceder? La gente va a querer, a veces el hermano piedra va a querer ser como tú, ¿sí? Cuando uno sirve a Dios, y te lo aseguro, se van a empezar a quejar de ti. Va a empezar a decir la gente como que Rojito como que no es tan cristiano. Ay, mira a Daniel. Ay, sí, a ver si prospera en su negocio, ¿verdad? Empieza así, los hermanos piedras así son. Pero el que hace algo para Dios y es formado por Dios, sí te va a ir bien, amén. Porque eres hermano vasija. ¿Qué vasija eres? Vasija dron. Y a lo que voy con esto es cuando uno es útil en el reino de Dios, la gente se queja. A la gente piedra le choca que la gente te quiere ver como piedra. La gente te quiere ver así como amolado. La gente, y más a veces nuestra cultura así como mexicoamericana, ¿verdad? A veces son egoístas, envidiosos. Pero sabes que nosotros vamos a venir a romper con esos patrones. Nosotros sí vamos a creer y vamos a amar a los que siervos útiles. Dios me contaba y me decía que hay muchos obreros en su mies. Y decía, pídele a Dios de la mies que mande obreros a su mies. Y yo le decía, Dios manda así, nada más dice así, pide obreros al Señor de la mies para que mande obreros a su mies. Y yo estaba ahí terminando de bañarme y dije, sí, Señor, manda obreros a tu mies. Lo que dice la palabra, que es tan poderosa, nada más decir esas palabras, manda obreros a tu mies. ¿Qué significa? Que Dios va a empezar a formar vasijas de los jóvenes. Va a empezar a ser siervos útiles. Déjame decirte, tú no creo que te quieras quedar como el hermano piedra. No creo que te quieras quedar con un corazón seco, dolido, que nunca Dios usó nada de ti, sino que quieres ser moldeado para el reino de Dios. Así que ahí donde estás, es tan fácil ser una obra de Dios. Yo veo a gente, y fíjate, es un secretillo que no le digo a nadie, pero yo veo a gente, bueno, creo que se lo he dicho a los que quieren ser novios, ¿verdad? Con alguien de las jovencitas de aquí,
que quieren ser novios de ellas y quieren conquistarlas. Yo cuando veo a alguien que viene de afuera o que apenas llegando a la iglesia, que parece como medio hermano piedra o hermano que apenas lo está metiendo la mano al Señor, ¿verdad? Y apenas lo está formando, yo le digo: hey, la persona con la que te quieres casar es un tesoro, le digo. Porque a veces aquí en la iglesia quiero que sepan, son tesoros las personas que tenemos, son oro las personas que tenemos, son joyas que tenemos en la iglesia, mujeres y hombres útiles para el reino de Dios. Por eso no dejamos que cualquier persona venga y se quiera casar con las personas de la iglesia. Son personas útiles, son tesoros. Que imagínate que tú, Rojito, siendo un hermano, vasija, jarrón de agua, en un utensilio de ese donde Dios convirtió, jarrón donde Dios convirtió el agua en vino, así es más o menos, ¿no? O sea, un tesorote. Y luego viene una hermana piedra a tratar de casarse contigo. ¿Qué crees que va a pasar? Pues toda podrida, llena de cosas y pecados y todo eso, pues va a arruinar el tesoro y la joya que tenemos. Quiero que sepas, tú tienes un tesoro, tú fuiste formado por Dios. Créeme que lo que Dios te dio, Dios te va a poner en los lugares útiles, ¿verdad? Eres un tesoro. Dile al que está a tu lado: eres un tesoro, eres una maravilla del Señor, eres algo que Dios formó o está formando. Y si no has encontrado tu llamado en el reino de Dios, es porque todavía a lo mejor vas en el proceso número 2, a lo mejor vas en el 3, ya vas en crecimiento, pero va a llegar el momento en donde vas a ser un siervo útil para obtener la presencia, el agua del Señor, el vino del Señor, obtener los ríos de agua viva dentro de ti. Y si quieres, cierra tus ojos ahí donde estás. Y si en algún momento te quedaste en uno de los pasos que acabo de dar en este momento, yo quiero decirte: nunca es tarde para decirle a Dios, ¿sabes? No es que Dios no quiera hacerlo. A lo mejor hay cosas que no quiere limpiarte, a lo mejor hay cosas que estás batallando en limpiar. No es que Dios no vaya a cumplir su propósito contigo. Nada más ten paciencia, porque Dios está limpiando tu vida. Y a lo mejor el proceso va a ser un poquito más largo que otros. Pues ¿sabes qué? Dios, si comenzó algo contigo, Él lo va a empezar a limpiar. Él no te va a dejar quedarte como el hermano piedra. Espíritu Santo, yo te pido en esta tarde, Señor, que tú, Señor, cualquier persona que tenga un corazón endurecido, lo limpies, Padre, lo empieces a formar. Dile: Señor, fórmame a tu imagen, a tu semejanza, al propósito que tú tienes para mí, Padre. Yo no quiero ser como ningún otro vaso, Señor, como ningún otro jarrón, Señor. Yo no quiero ser como ninguna jarra, Señor. Yo no quiero ser como ningún otro plato. Yo quiero ser lo que tú me moldees para el objetivo correcto, para donde tú me quieres poner, Señor. Y si tú viste que alguien es útil, y si tú has visto que alguien Dios lo está levantando, déjame decirte que Dios tiene otros planes poderosos contigo. No todos somos iguales, no todos tenemos el mismo toque de Dios, sino todos tenemos un toque y un arte del Señor adentro de nosotros. Y quiero decirte que Dios tiene algo especial en tu vida y en tu corazón. Padre, Espíritu Santo, te pido que empieces a moldear los corazones. Aquel corazón que estaba duro, Señor, se ablanda en este momento, Señor. Que tu reino venga y que tu voluntad se haga, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te doy muchas gracias. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden ir a comer o hacer lo que ustedes quieran en este momento. Y a las 10 comenzamos la vigilia